Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pippo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 462 de la séptima temporada. Hoy, recuperando la catolicidad protestante con Edgar Pacheco. Muchas veces creemos que el cristianismo comenzó con nosotros, nuestra denominación o con Lutero. Pero estamos equivocados si pensamos así. Tenemos que tener en claro que tenemos 2000 años de historia. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con la catolicidad. Porque este es un tema que cuando las personas están involucrándose en los debates, en la apologética, este es un tema que descuidan. Y ahorita les voy a dar algunas evidencias de por qué el protestantismo es la mejor opción. No es la única opción, ciertamente, que ustedes tienen dentro de la cristiandad como tal, pero sí es la mejor opción. Ahora, no es perfecto, pero sí es la mejor opción. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la vuelta a la catolicidad? Vamos a hablar de la vuelta a la catolicidad y yo sé que este live les va a ayudar a afinar muchos detalles respecto a por qué el protestantismo es la mejor opción. Pero ¿por qué dices catolicidad, Edgar? No. Bueno, porque nosotros efectivamente somos católicos. Sí, señores, somos católicos. ¿No lo sabías? Sí. Una cosa es la catolicidad y otra cosa es el catolicismo romano. Apúntele bien ahí en la libretita que tiene por ahí en la mano. Una cosa es la catolicidad y otra cosa es el catolicismo romano. El catolicismo romano yo creo que es mejor llamarlo papismo asqueroso, ¿no? Papismo. Catolicidad es totalmente distinto. La catolicidad es justamente todos aquellos creyentes alrededor del mundo que confiesan la regla de fe y se someten a la ortodoxia de todo pueblo, lengua y nación y que conforman ese remanente que no se mueve ni a derecha ni a izquierda y que se mantienen firmes en la doctrina que profesamos de los primeros siglos, ¿no? Todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre. El que no persevera en la doctrina no tiene al Padre. Entonces, regresar a la catolicidad para el evangélico es doloroso. Y les voy a decir por qué. Porque el evangélico moderno, el evangélico radical, ese de gemideras, ¿no? De ir a un concierto todos los domingos a la iglesia. Eso es verdad, hermanos. Eso es triste, ¿no? Esas iglesias que se convirtieron en conciertos, va uno a la iglesia y se tiene que chutar todos los domingos un concierto. Caramba, qué fastidio, ¿no? Yo sé que mucha gente está habituada a eso, pero yo no lo aguantaría, ¿no? No, yo no podría eso, yo no podría, ¿no? O sea, el bullicio de toda la semana y tú ir a meterme un concierto de una hora. Todas esas iglesias tienen como una vacuna contra todo lo que sea antiguo. O sea, todas esas iglesias tienen una vacuna contra todo lo que huele a antigüedad. Ellos lo que quieren es ser cada vez más modernos, ¿no? Y entonces, ¿qué tienes hoy en las iglesias ultra radicales fundamentalistas del formato USA? Pues vas a tener un concierto. Entras a la iglesia y te chutas un concierto de una hora. Literalmente un concierto de una hora de Majo y Dan gimiendo ahí. Te adoramos, te adoramos. Lo famoso espontáneo, que ya no es espontáneo, no está más fingido que la fregada. Una hora de eso. Y luego después ya no hay púlpito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los púlpitos no sirven. O sea, el púlpito que reflejaba el arquetipo, ¿no? De lo que era la iglesia y la solemnidad de la palabra se acabó. Ya no hay púlpito. Ahora te ponen cualquier payasada ahí, ¿no? Te ponen ahí ¿cómo se llama? Una de esas cosas que se ven cancheritas, ¿no? Como para discursos de TED. Te ponen ahí, no, sí, porque no queremos que la iglesia se vea antigua. Puras payasadas, ¿no? Puras payasadas. Y luego el predicador pues va con su tipo, ¿cómo se llama este tío que predica acá con pelo en pecho? El español que mucha gente le encanta, ¿no? Que se avienta una obra de teatro ahí en el... Dios mío, qué cosas estoy diciendo. Saludos a todos los que le encantan esas payasadas, esas gemideras, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Y entonces esta gente tiene como un escozor, como una vacuna contra la historia de la iglesia, ¿no? A esta gente le hablas de historia de la iglesia y se pierden, ¿no? Empiezan a volar moscas alrededor de la cabeza. ¿Por qué? Porque literalmente esta gente vive de la antología musical, no saben vivir sin la música y es triste realmente, ¿no? Yo no estoy diciendo que la música esté mal. Lo que estoy diciendo es que la música ha acaparado tanto hasta el punto que esa gente vive drogada de música. O sea, está drogada de música, no sabe otra cosa más que música. Los conferencistas que ven tienen que ser de música o esos tíos cancheros, ¿no? Que predican con cachucha y en shorts.
Esas payasadas a mí de verdad yo no las tolero. Ahora, Itiel Arroyo, ándale, ese tío, ¿no? Ese tío que acá con su camisita en V, ¿no? Que se le ve el pelo en pecho y que se avienta una obra de teatro ahí arriba. Puras payasadas, ¿no? El regreso a la catolicidad le duele a esta gente. ¿Por qué? Porque todo lo que suene a historia, esta gente lo va a despreciar, ¿no? O sea, es demasiado elevado. La iglesia se ha vuelto demasiado superflua como para adoptar un cuerpo de doctrina, asentir a un cuerpo de doctrina, trabajar sobre la base doctrinal. No, uf, no, Dios los libre, ¿no? Acá se trabaja sobre la iglesia, sobre la música. El concierto va a venir Pachamama y los cuetitos van a venir hoy y nos lo vamos a pasar bien chévere. Es triste, pero así es, ¿no? Entonces, la catolicidad, la vuelta a la catolicidad con la que están trabajando muchos individuos desde la época de Oden, ¿no? Que fue un paleortodoxo, y ahorita Gavin Orlund, que es otro capo. O sea, mucha gente le va y le viene, ¿no? Acá queremos un concierto de Majo y Dan y queremos una conferencia de, yo qué sé, de una cosa que se vea chévere, ¿no? Ya no se dice altar, se dice plataforma, se dice templete, ¿no? Puras payasadas, de verdad. Pero bien, ¿qué es esto de vuelta a la catolicidad, hermano? Bueno, la vuelta a la catolicidad es conectarse nuevamente con el legado de la iglesia que tiene 2000 años. Eso es católico romano. No, lo que pasa es que tú eres un cabezón. Esa es la gran diferencia. Tú eres un cabezón ignorante. Y como tú eres un cabezón ignorante, piensas que todos los cristianos somos cabezones ignorantes. Y no, no todos los cristianos somos cabezones ignorantes. Hay personas que sí nos interesa de verdad tener un nexo eclesiológico sobre el cual podamos desarrollar nuestra vida para sentirnos orgullosos de la fe que profesamos. Entonces no creas que a todos nos gusta andar gimiendo todo el día, ¿no? Y traer todo el día la misma música. Yo estoy harto, de verdad. Yo a veces me subo al carro de algún hermano y es como hasta cansado, ¿no? Se prende el concierto metido en cada fregada neurona, pero bueno. Vamos a ver, porque hoy se va a poner bueno, ¿no? Miren, este es el nuevo libro, este es uno de los libros que ha sacado Gavin Orlund, que es como una vuelta a la recuperación de la ortodoxia, una vuelta a la recuperación de la catolicidad por parte de los evangélicos, ¿sí? Y Gavin Orlund está haciendo un trabajo impresionante, de verdad, yo debo reconocerlo, de que si yo tuviera que seguir a un escritor o a un autor o a un creador de contenido en las redes sociales o en YouTube que está trabajando sobre la apologética y está trabajando sobre la recuperación de la catolicidad por parte del protestantismo, él es Gavin Orlund, definitivamente. Gavin Orlund es joven, y de verdad que estoy muy contento porque son pocos, pero son alborotadores, ¿no? El otro sería James White, ¿no? James White también está trabajando duro en esa área. Y quizá no conozco muchos, pero Gavin Orlund es uno de mis preferidos. Y su nuevo libro que me lo chuté tapa a tapa también es buenísimo, ¿no? Pero bueno, quiero mostrarles aquí lo que Gavin Orlund dice. Dice, los movimientos de recuperación, así se llaman, ¿no? Movimientos de recuperación, están hoy en tendencia, se están surgiendo en muchas tradiciones. O sea, no vayan ustedes a creer que los movimientos de recuperación es un cuento loco que nos inventamos aquí en Eso no dijo Kant. No, 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 no. Estos movimientos están surgiendo sobre todo entre los jóvenes en todas las tradiciones evangélicas. Entre los luteranos, entre los anglicanos, entre los presbiterianos, entre los metodistas, entre los pentecostales, entre los bautistas, que están hartos, ¿no? Una de estas cosas lo inició, por supuesto, el neocalvinismo, como ustedes saben, en la década de los 2000, por ahí. El nuevo calvinismo, así se le llamó nuevo calvinismo, los jóvenes inquietos, iniciaron realmente una revuelta, una revolución contra todo este exceso neocarismático y buscaron una recuperación profunda de la teología. Bueno, lamentablemente debido a su alta beligerancia, ¿no?, contra los propios hermanos de las otras denominaciones, terminó por ceder en algunos puntos y se volvió como una guerra de unos contra otros. Bueno, Gavin Orlund apunta mucho más a la recuperación teológica de la catolicidad. Y está surgiendo en muchas tradiciones. Y aquí lo dice Gavin Orlund, porque el individualismo y la libertad de autoridad que caracterizan a la cultura secularizada han impulsado a la iglesia a buscar nuevas fuentes de inspiración. Y entonces, ¿dónde se puede buscar esa fuente de inspiración? Bueno, pues unos lo encuentran en Cash Luna, ¿no? Otros lo encuentran en Guillermo Maldonado, otros lo encuentran en Benny Hinn, otros lo encuentran en el concierto de Majo y Dan. Pero los verdaderamente creyentes que están preocupados por su vida espiritual se conectan de nuevo a la catolicidad. ¿Y qué incluye eso? Pues conectarse a la ortodoxia, conectarse a los concilios, conectarse a la patrística, conectarse a la vida de la iglesia antigua y extraer de ello la vida para el creyente de hoy. Entonces, esto es, ¿no? Esto es regresar literalmente a la catolicidad, una recuperación de la catolicidad que implica, por supuesto, mucho trabajo, porque ¿a cuál de ustedes en sus iglesias evangélicas les han enseñado por lo menos el credo? ¿Verdad que no? Porque a la gente de las iglesias evangélicas de hoy no le interesa el credo. ¿Por qué habría de interesarles el credo? ¿Qué carambas me importa a mí el credo? El credo es del catecismo católico, van a decir. Ven, porque hay un problema con el papismo romano, porque no distinguen entre catolicidad y papismo romano. Entonces tiran al agua sucia con el niño. Ahí lo tienes.
Entonces, ¿en cuál de sus iglesias, por ejemplo, llevan un catecismo? No, no, ¿cómo que catecismo? El catecismo yo lo llevé en la iglesia católica. Sí, porque es un cabezón, porque no te das cuenta de que toda esta pedagogía forma parte de nuestro mundo. Y entonces te peleas con la nomenclatura, te peleas con la pedagogía, te peleas con todo aquello que sirve a la vida de la iglesia y te quedas con el concierto de Majoidán, ¿no? ¿Y el concierto de Majoidán qué te enseña? Pues te enseña a gemir. Eso es lo que hace Majoidán, gemir con una guitarrita y un ukulele. Entonces, por supuesto que cuando le hablas a una iglesia, esas neoiglesias neomodernas, ¿no? De concierto, de música, de folk, ¿no? Casi casi Ed Maverick, y todo este show, les dices credo, catecismo, pedagogía antigua. No, se asustan, ¿no? Se asustan. Pero bueno, entonces para ellos regresar a la catolicidad, no, de ninguna manera. ¿Cómo puede ser posible esto, no? La recuperación teológica, dice Gavin Orlund, permite un compromiso más robusto con otras tradiciones cristianas. ¿Sabes por qué la mayoría de muchos evangélicos no saben convivir con otros evangélicos? Porque les enseñan a añorar su denominación, a plantarse la etiqueta de su denominación, no a plantarse la etiqueta del catolicismo, de la catolicidad, del cristianismo universal. No, eso no. Yo soy de las asambleas gloriosas de Dios. Yo soy metodista, yo soy presbiteriano. Cállese la boca. Y entonces no pueden literalmente convivir con otras denominaciones porque en su iglesia lo que le estatúan, en cuanto entran por la puerta, le estatúan la denominación. Le estatúan el sentido de pertenencia de su tradición, de su denominación. Y ese es el problema. Esta gente no puede convivir. Y eso es lo que le pasó mucho al calvinismo, al nuevo calvinismo, que se encontraba con las llamadas doctrinas de la gracia, el tulip, ¿qué hizo? Se volvieron locos. Entonces se volvieron locos porque ya no podían convivir con otras personas. A todo mundo querían vilipendiar, a todo mundo querían matar, a todo mundo querían acabar, ¿no? Por ahí andan muchos todavía que no pueden convivir con los demás. Entonces, ¿qué nos dice? Que la recuperación teológica permite un compromiso más robusto con otras tradiciones porque te das cuenta del amplio tamiz, ¿sí? De denominaciones y del riquísimo contenido del cristianismo que existe en el mundo. Proporciona una base para el diálogo ecuménico. ¡Ay, no! Jonathan Ramos. Ese ecumenismo no. Estamos hablando del ecumenismo literalmente que se da entre nuestras congregaciones. De hecho, fuimos nosotros los evangélicos los que creamos el ecumenismo. Fuimos nosotros los que creamos el Concilio Mundial de Iglesias donde se reúnen todos los evangélicos, están representados, para poder nosotros trabajar unos y otros, ¿no? Sin comprometer las convicciones protestantes. Tú puedes seguir siendo calvinista, tú puedes seguir siendo metodista, tú puedes seguir siendo lo que te dé tu regalada gana, pero vas a tener una ampliación más robusta y más grande de lo que es realmente la catolicidad. Y el problema es justamente eso, ¿no? Que las personas piensan que si se hace una crítica, por ejemplo, al pentecostalismo, al exceso o al error del metodismo, ya no se puede ser ecuménico. No, se puede ser ecuménico. El problema con todo esto es que mucha gente adopta una postura beligerante como su etiqueta, ¿no? Son beligerantes, o sea, esa es su etiqueta, ese es su ADN. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, vamos a continuar. Miren, los protestantes, los reformadores, llamaron al catolicismo romano papismo. ¿Por qué le llamaron papismo? Bueno, básicamente porque la unidad de los católicos romanos se daba a través de ese nahualú roñoso, el papa, ¿no? La unidad se lograba a través del papa. Tú no puedes ser católico si no crees en ese viejo pelón, ¿verdad? Tú no puedes ser católico si tú no crees en ese viejo pelón. ¿Por qué? Porque básicamente la unidad se logra a través de él. Sin el papa no hay catolicismo. Nosotros no podíamos decir que sin Lutero no hay protestantismo o sin Lutero no hay luteranismo. No, sigue habiendo luteranismo sin ningún problema. Sin Wesley hay metodismo, sin Calvino hay calvinismo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la unidad de nosotros no se da en torno a figuras, a personas. Pero si tú les quitas al pelón ese roñoso, ya no hay catolicismo, porque literalmente es el catolicismo romano se da a su punto de cuestión en torno al papa, por eso se le llama papismo. Los protestantes logramos la unidad. Y por eso esto es una recuperación de la catolicidad que no se debe de perder a través de la regla de fe. ¿Qué es la regla de fe? El credo de los apóstoles, el credo constantinopolitano, el credo atanasio. A través de la regla de fe es como nosotros logramos la unidad en todas las vertientes del cristianismo evangélico protestante. Los católicos romanos, ellos logran la unidad a través del papa. A ellos les importa tres pepinos la regla de fe. El papa es como el Dios de ellos, ¿no? El papa, literalmente. Quiero que se grabe en eso. Sin papa no hay catolicismo romano. Porque ellos no precisan de la regla de fe para su unidad, ellos precisan de ese viejo pelón roñoso del Vaticano para poder estar unidos. Entonces, si a ellos les tocas el Papa, es como les tocaras un Dios. Y ya a través del Papa, ellos logran cohesión porque el Papa les dice qué creer, qué comer, cómo dormir, etcétera. Son como unos críos inútiles, ¿no? Y el Papa les va a decir todo lo que tienen que hacer.
Nosotros no. Nosotros podemos tener divergencias sin ningún problema, pero la unidad central se da a través de la regla de fe. Ya lo van a ver ustedes, porque esta era la forma en que se unía la iglesia en la época primitiva, no a través del papa roñoso ese. ¿Qué te quiere vender el católico? Bueno, el católico te quiere vender la idea de que tú tienes que regresar a la iglesia católica. Miren, cuando el ecumenismo surgió, el Concilio Mundial de Iglesias surgió, se invitó a la Iglesia Católica al diálogo. La Iglesia Católica no quiso diálogo. Ellos fundaron su propio concilio. Siempre ha sido así. Ellos fundaron su propio concilio y en ese concilio ellos decretaron lo que era el ecumenismo, como diría Jonathan, ¿no? Ecumenismo es lo que es. Bueno, yo te voy a decir lo que es el ecumenismo para los católicos romanos. Es el medio por el cual ellos pueden llevarte nuevamente a Roma. Entonces, en ese sentido, el ecumenismo de los católicos papistas es quitar los prejuicios a través del diálogo para que tú te sientes a comer la galletita con ellos. Entonces, si alguien piensa que el ecumenismo es básicamente dialogar, no, el ecumenismo no es dialogar. El ecumenismo católico tiene un fin. El ecumenismo católico es que tú te hagas papista. Ese es el ecumenismo católico. Antes lo lograban a través de la Inquisición, te mataban, te perseguían, pero luego eso lo vieron como una etapa rebelde de la Iglesia Católica, como si fuera un adolescente que ya creció, ya maduró y agarró la onda, y ahora dice, no, ahora queremos dialogar, ¿no? Ahora vamos a llamar a Lutero el Semper Virgo, ¿no? Vamos a llamar a Lutero el papas fritas del Evangelio. ¿Por qué? Porque quieren limar asperezas para que tú vayas a Roma. Bien, eso es una trampa, eso es una falacia, ¿no? Eso es una payasada de los papistas, pero bueno, quiero que sepan que eso es justamente el papismo romano. Acá el libro de Thomas Oden. Thomas Oden ha sido uno de los pioneros en el trabajo de recuperación teológica en el llamado paleortodoxia, ¿no? La paleortodoxia tiene por fin justamente esa conexión de los protestantes evangélicos con la vida espiritual de la iglesia de los primeros siglos. Entonces, en la página 52 del libro The Revert of Orthodoxy dice, la tradición no es más que el fiel traspaso de generación en generación de la interpretación de la escritura recibida consensualmente. Si ustedes piensan que nosotros no tenemos una tradición, no, gente, nosotros tenemos una tradición, la tradición contenida en la regla de fe. Y más allá, ustedes también tienen tradiciones en sus denominaciones. Ustedes piensan que pasar al altar lo hacía Pablo, lo hacía Pedro. Ustedes piensan que la gemidera y todo ese show que se inventa en sus iglesias se lo inventó Pedro y Pablo. No, no, no. Esas son tradiciones. Tradiciones que se van acumulando en la vida espiritual de la iglesia y que son aceptadas en consenso y que no afectan en nada. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros no nos oponemos a que algo que no está escrito en la Biblia no puede ser usado. Eso sería muy radical, ¿no? Hay gente muy radical dentro del mundo evangélico, pero literalmente ustedes tienen, por supuesto, tienen tradiciones dentro de sus iglesias, ¿no? ¿O a poco piensan ustedes que ese cuentito de 3 canciones movidas y 2 canciones que te hacen llorar se lo inventó el apóstol Pablo? Esas son cuestiones netamente de administración de la propia iglesia, ¿no? De la vida espiritual de la iglesia. O ese cuento que andan usando ahora de apagar todas las luces, ¿no? Y hacer acá como un tipo, no sé, como una tipo pachanga en un antro, ¿no? Apagan todas las luces, se ponen a gemir ahí con Majuidán. Pues eso es una tradición también que han ido adoptando las iglesias en el siglo XXI, ¿no? Todas esas son tradiciones que ustedes han adoptado. Esas tradiciones no tienen nada que ver con la tradición que estamos hablando acá. La tradición que estamos hablando acá es ese rol autoritativo que ha tenido la tradición para interpretar la escritura que quedó básicamente sintetizado en la regla de fe, ¿sí? En la regla de fe. Y la regla de fe es básicamente la guía que nos ayuda a nosotros a interpretar correctamente las escrituras. Y entonces hay que entender que las tradiciones y la tradición son 2 cosas distintas. Todos tenemos tradiciones, ¿sí? Les voy a decir una tradición que tenemos nosotros en la iglesia. En mi iglesia está prohibido aplaudir. ¿Han escuchado eso? Miren la iglesia en la que yo estoy. En mi iglesia no se puede aplaudir. Mi iglesia es una iglesia de casi 200 años, ¿no? Es de las primeras iglesias que llegó aquí al país. Fue presbiteriana y por los acuerdos de Cincinnati se la quedaron los metodistas ahí en ese acuerdo ecuménico que había. En mi iglesia no se aplaude, ¿no? No se aplaude, nunca se ha aplaudido. El aplauso es como alborotador y se quedó esa tradición, ¿no? De repente a uno se le zafa y pega un aplauso por allá y otro pega una bubucela, pero la realidad es que no se aplaude, en mi iglesia no se aplaude. Entonces, una tradición que tenemos en la iglesia es que a nosotros nos dan un boletincito, viene el orden del culto, ¿no? Que el introito, que los salmos, que vas viendo el orden del culto. Y entonces, para no aplaudir, la gente agarra esa cosa, el boletincito, y lo menea, ¿no? Hace ruido con el boletín. Caramba, es una tradición, pero pues no tradiciones que ni fu ni fan, o sea, no le quitan, ni le restan, ni le suman. Hay iglesias que no solamente aplauden, ¿no? O sea, aplauden y al mismo tiempo la gente se revuelca y hace shows. Es parte de la tradición, o sea, esas son tradiciones que ni le afectan, ni le quitan, ni le sobran, ¿no? Son tradiciones que a mí, la verdad, no me van ni me vienen. Mientras no se toque la regla de fe, ustedes pueden hacer misa, ¿no? Como los shakers esos que echaban vueltas, ¿no?
Eh, tampoco en algunas iglesias bautistas aplauden. En otras iglesias, por ejemplo, se usa la salmodia, ¿no? La salmodia exclusiva, que cantan puros salmos, está bien, ¿no? Cantan puros salmos. En otras iglesias no. Da igual, porque estas cosas son tradiciones, ¿no? El problema es cuando estas cosas quieren elevar a tradiciones fundamentales y se toca la regla de fe. La tradición de la que estamos hablando aquí no es esa cosa. Aunque estas cosas se pueden literalmente traspasar de generación en generación, yo no sé cuántos años o cuántos siglos tenga mi iglesia haciendo ese rollo de no aplaudir. Me da igual, o sea, no me interesa, ese punto no es relevante para mí, ¿no? Si quieren aplaudir o si quieren chiflar cuando les da gusto a algo, o si quieren jalarse los pelos, a mí me da igual, ¿no? De igual cuenta el aplauso es como una forma de expresión y si alguien quiere en vez de aplaudir jalarse los pelos, pues ese es cuento de ellos, ¿no? El asunto aquí es que estas tradiciones, aunque se traspasan, son irrelevantes. Estas cosas son irrelevantes, ¿no? Pero la tradición de la que está hablando aquí Thomas Oden, en su libro The Orthodoxy, es la tradición de la regla de fe, ¿sí? Es la tradición de la regla de fe. Continuamos en Radio Mamita. Dice por acá Philip Schaff, o Phyllis Schaff, como dice mi querido Barragán, ¿no? Phyllis Schaff. La historia es y siempre será, después de la palabra de Dios, la fuente más rica de sabiduría y la guía más segura para toda actividad práctica exitosa. Esto lo dice Phyllis Schaff. La historia es y será siempre, después de la palabra de Dios, la fuente más rica de sabiduría y la guía más segura para toda actividad práctica exitosa. Entonces ustedes ya van viendo por dónde va la cosa de la recuperación teológica para los evangélicos, en el sentido de que da igual si tú te quieres poner a hacer un choripán en la iglesia, o sea, eso no importa, ¿no? Si tú te quieres poner de cabeza y aventarte un breakdance, eso a mí no me interesa, ¿no? Mientras tenga una recuperación teológica la iglesia, que se tome en serio la conexión eclesiológica con la iglesia en su conjunto, mira, te puedes poner de cabeza en el altar, a mí no me interesa eso, ¿no? Obviamente yo no me iría a congregar a tu iglesia, ¿no? No me gustaría ver a una persona ahí de cabeza y todo ese show, pero me da igual, o sea, no son cosas relevantes que me condicionen. No es como que me va a quitar el sueño, ¿no? Son cosas totalmente irrelevantes para mí, deberían ser irrelevantes para muchas personas. Pero continuando, este es el gran error que yo quiero comunicarles. Miren, el gran error que yo quiero comunicarles que cometen muchos evangélicos y que ustedes no deben aceptar, y por eso quise hacer este programa el día de hoy, ustedes jamás deben aceptar esto, hermanos. Que los católicos papistas lamecuadros les digan a ustedes que en 1517 surgió la iglesia protestante. Eso es un error. ¿Está escuchando? Nosotros no surgimos en 1517. ¿Sí? Ese es el grave error de que cuando uno no tiene una conexión concreta con lo que los reformadores defendían, uno les compra a los papistas este tipo de cuentos. Que la iglesia católica tiene 2000 años, te dicen, y que nosotros tenemos 500 años. El gráfico que ellos utilizan es este, que el papismo romano tiene 2000 años y que por acá en 1517 salió una rama torcida, que es la Reforma, y que esta rama torcida tiene 500 años. Esto es un error. Esto ustedes no lo deben de permitir. Ustedes no deben aceptar esto porque esto no es parte de la defensa de los protestantes ni de los reformadores, ni tampoco es parte de lo que nosotros atribuimos a la catolicidad. Esto es una mentira. Esto es una mentira. ¿Ven? La mayoría de los evangélicos han decidido romper con la catolicidad, dado que asocian la catolicidad al papismo romano. Papismo romano no es catolicidad, gente, entiendan eso. Papismo es papismo y el papismo es basura. El papismo es apostasía. ¿Está escuchando? El papismo no es catolicidad. El papismo rompió con la catolicidad. No fuimos nosotros los que rompimos, nosotros recuperamos la catolicidad. El papismo rompió la catolicidad. Fueron ellos. Pero como la gente no tiene una conexión con el pasado, no tienen reparo en decir que ellos tienen 100 años. ¿Cómo vas a tener 100 años, cabezón? Tu iglesia no puede tener 100 años, porque si tu iglesia tiene 100 años, entonces le estás dando la razón a los papistas. Nuestra iglesia tiene 2000 años. ¿Está escuchando? Nuestra iglesia tiene 2000 años, no tiene 50, 100, 200 años. Eso es parte de la jerga de los papistas. Esto deriva en que la mayoría de los evangélicos han roto con la historia de su fe y se jactan de tener la verdad sin poder unirla al pasado. ¿Cómo vas a tener 100 años? ¿Cómo te vas a unir eclesiológicamente a la iglesia del pasado si tienes 100 años? Lo que pasa es que le has comprado el cuento a los papistas romanos. Este es el correcto diagrama. La Reforma protestante recuperó la catolicidad, por lo tanto nuestra iglesia tiene 2000 años. Es el papismo el que se torció. Es el papismo el que abandonó la catolicidad. Es el papismo, no nosotros. Esta es la correcta forma de ver a la Reforma protestante. La Reforma protestante es la recuperación de la catolicidad. El papismo roñoso fue el que se desvió. Y ahorita se los voy a mostrar.
Los reformadores, dice Gavin Orlund, distinguieron su esfuerzo por reformar, no recrearon una iglesia, no fundaron una nueva iglesia, recuperaron la teología de la iglesia temprana y en gran medida enmarcaron todo su esfuerzo de reforma como recuperación. Lo que fue la reforma no fue una creación nueva de una iglesia. Lo que hizo la reforma fue una recuperación de la antigua teología. Ahorita se los voy a probar. Fue una recuperación de la antigua teología. Por eso cuando Calvino se enfrenta a Sadoleto, Calvino le para en seco la trompa a Sadoleto y le dice, estás loco, que nosotros tenemos 500 años, nosotros tenemos 100 años, estás loco, le dijo. Nosotros somos la verdadera iglesia. Ustedes, los papistas, son los que se desviaron. Ustedes no pueden rastrear su contenido y las locuras que creen hasta la iglesia temprana. No pueden hacerlo. Y en efecto, no pueden hacerlo. Los papistas romanos no pueden rastrear su historia hasta la antigüedad. Por eso tienen que inventar faramayas. Aquí está la carta de Calvino a Sadoleto donde le dice, sabes muy bien, Sadoleto, y si lo niegas, yo haré que todos vean que lo disimulas cautelosamente y con malicia. Sabes muy bien que nosotros estamos más de acuerdo con la antigua iglesia que ustedes. Y además que no pedimos otra cosa, sino que esta antigua faz de la iglesia pueda ser restaurada y renovada por dentro. Aquí está Calvino diciéndole a Sadoleto, nosotros estamos más de acuerdo con la antigua iglesia que ustedes, la cual ustedes deformaron y mancharon por gentes indoctas, y ha sido después destrozada cobardemente y casi destruida por el Papa y su bando. Ahí está lo que creían realmente los reformadores. Los reformadores jamás hubieran comprado ese cuento de que ellos tenían 500 años. Jamás. Jamás. Aquí está la respuesta de Calvino a Sadoleto. Fueron los papistas los que se desviaron, no nosotros. Nosotros recuperamos la catolicidad. Por eso cuando yo escucho a un evangélico que no sabe nada de la catolicidad y que anda enamorado de Majoidán y lo único que trae en la cabeza, esa hueca que tiene, son puras pistas musicales, yo digo, este muchacho es carne de cañón. Este muchacho es carnada para los católicos. Pero bien, aquí está la evidencia. Miren, en el libro de Thomas Oden, El regreso a la ortodoxia, el renacimiento de la ortodoxia, dice en la página 54, nada sería menos ortodoxo que afirmar una tradición que no tiene base en la escritura. La regla de fe, recuerden ustedes, era el vínculo que nosotros teníamos y es el vínculo que tenían los cristianos primitivos. ¿Qué es la regla de fe? El credo apostólico. Bueno, los papistas se desviaron de la regla de fe. Le añadieron a la regla de fe la infalibilidad papal. Le añadieron a la regla de fe la asunción de María. Le añadieron a la regla de fe la Inmaculada. Le añadieron a la regla de fe el purgatorio. Le añadieron a la regla de fe un sinfín de doctrinas y dogmas que hoy son necesarias para que los católicos se salven. ¿Quién entonces se apartó de la catolicidad? Estos mamarrachos fueron los que se apartaron de la catolicidad, no nosotros. En cambio, la renacida ortodoxia no es una nostalgia por el pasado. No es como que, ay, este tío quiere andar con sus concilios. No, cabezón. Es una recuperación crítica que desafía los errores modernos, porque si tú no sabes qué es la iglesia, tú vas a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, la regla de fe tiene que depurar toda esta basura del papismo. ¿Ven? Quitamos purgatorio, quitamos inmaculada, quitamos asunción, quitamos infalibilidad, porque todas estas cosas no pueden ser rastreadas ni en la historia ni en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia la infalibilidad del Papa? No existe. ¿Y dónde está en la historia la infalibilidad del Papa? No existe. ¿Dónde está la asunción de María? Literalmente le agarraron de los apócrifos. También la inmaculada, la perpetua virginidad, el purgatorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas cosas tienen que ser depuradas. Y por eso la Reforma Protestante no puede aceptar que ellos tienen 500 años. No, porque si nosotros estamos regresando a las fuentes más antiguas, recuperando la verdadera tradición, recuperando la verdadera creencia apostólica de los primeros siglos, ¿quién es entonces quien le añadió a la regla de fe? Ellos, en efecto, los papistas. Por eso el papismo no se puede llamar católico, es papista. Matthew Barrett dice acá, los reformadores creían que sus enseñanzas, en contraste con las de Roma, no solo eran fieles a las Sagradas Escrituras, eran leales a la tradición católica, ¿ven? Somos católicos, en el mejor sentido de la palabra. Entonces es un error llamar a los católicos romanos católicos, son papistas. Los reformadores estaban recuperando no solo la Escritura, sino la tradición, la correcta tradición. Los reformadores no tuvieron temor en usar los concilios. Los reformadores no tuvieron temor en usar los credos. Los reformadores no tuvieron temor en usar catecismos. Los reformadores no tuvieron temor en usar los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban de nuestro lado. ¿Cómo voy a tener miedo a utilizarlos? Si tú se los dejas a Roma, Roma te los va a distorsionar. ¿Ven? Entonces, por supuesto que los reformadores trabajaron sobre la base de la catolicidad. Ellos no fundaron una iglesia.
Ellos no fundaron otra iglesia. Cuando tú dices, nosotros los reformadores tenemos 500 años. No, 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 no. Hace 500 años se dio inicio a la recuperación de la catolicidad. Y en la Reforma se dio una recuperación de la catolicidad que el papismo había torcido. Los papistas le añadieron a la regla de fe y a la tradición todas esas marañas y doctrinas. Entonces, no nos oponemos a la tradición, nos oponemos a la tradición papista. No debatimos sobre la tradición. Yo no le voy a enseñar a un evangélico sobre la hipóstasis, sobre la doble naturaleza. Si él no quiere creer eso, él se alejó de la regla de fe, ¿ves? Si un evangélico no quiere creer en la doctrina de la hipóstasis, si él no quiere creer en la Trinidad, si él no quiere creer, allá otro perro con ese hueso, ese tío se alejó de la regla de fe, ese tío no es católico, ese tío no es protestante, es cualquier cosa menos unido a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos fundando una nueva iglesia, no estamos poniendo en discusión las definiciones cristológicas, que ahorita me sale William Craig que él es monotelista, ¿no? Que es una herejía que fue condenada el Concilio de Constantinopla, pues allá él, ¿no? Allá él es su problema. El trabajo de recuperación no consiste en poner en duda la cristología, no consiste en poner en duda la regla de fe, consiste en recuperarla y ponerla nuevamente al servicio de la iglesia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un arriano y un monotelita? ¿Cuál es la diferencia entre un sabeliano y un triteísta? No hay diferencias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recuperamos la cristología tal como nos fue dada y tal como los reformadores la trabajaron. Entonces, ¿por qué nos oponemos a Roma si ellos también creen en la Trinidad? Diría Murcia, ¿no? Nos oponemos a Roma porque Roma le añadió a la regla de fe, que es la Trinidad, una serie de dogmas que son vinculantes para la salvación. La Inmaculada Concepción, el purgatorio, los más de 44 dogmas que tienen, la Asunción de María, la perpetua virginidad, la infalibilidad papal, etcétera, etcétera, que fueron añadidas al lado de la regla de fe. No son cuestiones piadosas. No son cuestiones piadosas. No es como que a mí me place creer en la Asunción porque yo creo. No, 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 no. Lo añadieron con anatemas en concilios, para demostrar que si tú no crees estas cosas, tú no puedes ser católico. Entonces, quien me venga y me diga que nosotros nacimos hace 500 años están locos. Yo jamás les voy a comprar ese cuento. Son los papistas los que se desviaron de la regla de fe, se desviaron de la ortodoxia. Por eso en la confesión helvética, por eso les recomiendo una y otra vez, háganse confesionales, tengan en alta estima las confesiones, que son los trabajos de recuperación teológica, son los trabajos básicamente de síntesis, los trabajos pedagógicos de síntesis de los magisterios protestantes, para que ustedes tengan una apreciación alta de quiénes somos nosotros. En la segunda confesión helvética, en los artículos sobre la palabra de Dios, dice: por estas razones no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia griegos y latinos. No consideramos que los padres o los padres de la iglesia sean superiores o tengan una mayor claridad de la que podemos llegar a tener nosotros hoy. No consideramos eso, porque ciertamente muchos de ellos ni hebreo hablaban. Muchos de ellos ni griego. Por ejemplo, Agustín mal masticaba el griego, ¿no? Estaban errados en muchos puntos a causa de que no tenían las herramientas metodológicas que tenemos hoy nosotros en la actualidad. Sin embargo, en cuanto a la regla de fe, en cuanto a sus defensas cristológicas que quedaron asentadas en concilios, mis respetos. Yo no creo que sea necesario mover nada de lo que ahí se hizo, ¿no? Y por eso la confesión helvética dice: no desechamos las interpretaciones de los santos padres, e incluso como parte de la vida de la iglesia, es muy interesante leerlos. Es muy interesante recuperarlos. Muchos de sus sermones son riquísimos espiritualmente. Muchas de sus ponencias y exposiciones, cuando tú las entiendes en el contexto en el que fueron dadas, te enriquecen muchísimo porque entiendes la vida de la iglesia en el contexto en el que fueron escritas. ¿Ves? Tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas, siempre que concuerden con las Sagradas Escrituras. Ahí lo tienes. Entonces nosotros somos la verdadera catolicidad, son ellos. Por eso Roma, por eso los papistas quieren dividirnos. Los papistas quieren dividirnos para así poder atacar directamente al pentecostal, atacar directamente al metodista, al presbiteriano. Porque si atacan con todo su arsenal a uno, les es más fácil derrumbarlo, pero no pueden contra el protestantismo. El protestantismo, como todo un bloque monolítico que se sustenta en la regla de fe, no pueden hacerle nada, porque ¿cómo nos pruebas tú las tradiciones cochinas que le añadiste a la regla de fe? No pueden. ¿Ven? Entonces la reforma protestante no fue una revolución que creó ideas modernas, fue una recuperación y renovación de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta es la regla de fe: creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confesamos el credo. Yo creo que la iglesia es una, por supuesto. Yo no creo que haya 20 iglesias, eso es una falacia. Yo creo que la iglesia es una, que está diseminada en todo pueblo, lengua y nación, y a la cual están adheridos todos aquellos que confiesan esta regla de fe. Creo que esa iglesia es santa, su naturaleza es santa.
Es decir, no puede ser una iglesia pecaminosa, no puede ser una iglesia diabólica. Esto es un oxímoron. La naturaleza de la iglesia es santa porque ha sido lavada, purificada por la palabra y por la sangre de Cristo, de manera que los que la constituyen son santos. Esto también le causa repulsión al catolicismo, que ha creado otra regla, que es la del purgatorio. Le causa repulsión porque ellos, a través del purgatorio, es como van a purificar a su iglesia, ¿no? A esa sarta de pedófilos que están dentro de su iglesia. No, la naturaleza de la iglesia es santa. Y por lo tanto los que la constituyen son santos. No solo son santos los que han alcanzado la gloria celestial, que es la iglesia militante, sino son santos también aquellos que militan. Y son santos los dos, los de arriba y los de abajo, a causa de la sangre de Cristo. Es católica porque está esparcida en todo el mundo. Y es apostólica porque está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Entonces los papistas, por supuesto, le añadieron. Ellos, por supuesto, no creen que la iglesia sea santa, creen que es pecadora. Ellos van a tener una modificación aquí. Creen que es santa porque Jesús es santo, pero no pueden decir eso de sus miembros porque primero tienen que pasar por el purgatorio. Ellos creen que es católica, pero católica está y que está anclada en una sede, ¿no? Un oxímoron. Católica si perteneces al catolicismo romano y sus 21 ritos. Si no perteneces al catolicismo romano y sus 21 ritos, tú no formas parte de la iglesia católica, lo cual es un oxímoron porque es catolicidad, porque es universal. Pero si dices católico romano, pues ya es universal, está de más, ¿no? Porque es romano. Y apostólica, ellos le han añadido a la regla de apóstoles y los profetas, le han añadido todas estas añadiduras dogmáticas que vamos a analizar. Los reformadores vieron que bajo el papismo las escrituras habían sido vilipendiadas y tenidas en poco, de manera que a la par de ellas aparecieron cada vez más creencias extrañas a la fe bíblica y a la tradición católica. Por eso, cuando los católicos papistas lamecuadros te dicen que nosotros nacimos hace 500 años, es un error, porque nosotros no creemos nada que no hayan creído los padres de la iglesia, que no hayan creído en su conjunto los padres primitivos. En cambio, si tú le preguntas a un papista de dónde sacó ese cuentito de la infalibilidad papal, vas a ver las maromas que se van a aventar para defender esa payasada. Ellos no pueden rastrear la supuesta infalibilidad papal a los primeros padres de la iglesia. Que me diga un solo padre de la iglesia. Es más, reto a un católico aquí en el chat. Lo reto a que suba y me diga un solo padre de la iglesia que haya hablado de la infalibilidad papal. Y más allá, que lo hayan considerado un dogma de la iglesia vinculante para salvación. ¿Sabes qué? Esos maromas que van a echar es que no, que los dogmas se van creando y que la iglesia tiene una mayor apreciación. Otro perro con ese hueso. Estas cosas no pueden ser rastreadas en la historia de la iglesia. Fueron añadidas. Entonces son ellos los que se desviaron, no nosotros. Nosotros seguimos probando, nosotros seguimos creyendo hoy el mismo creo de los apóstoles que creyeron en los primeros siglos y fue definido en los concilios. Ellos no. Ellos incluso modificaron el creo de los apóstoles añadiéndole el filioque. Algo que estaba penado, que no se podía tocar, según el canon de 8 de Éfeso, 9 de Éfeso. Nadie podía añadirlo en la regla de fe, nadie. ¿Ven? Se pasaron por el arco del triunfo los cánones y ellos le añadieron el filioque, por eso los ortodoxos no están de acuerdo con ellos. O que me digan cuál. Una vez vino aquí un católico, ¿no se acuerdan que parece Barrabás, pelo de brócoli, vino y dijo que los padres de la iglesia creían en la Inmaculada Concepción? ¿Cuál? Que me diga cuál padre de la iglesia creía en la Inmaculada Concepción. ¿Cuál? Por eso los ortodoxos no creen eso, porque no se puede rastrear en la historia de la iglesia. Son dogmas marianos, idólatras que ellos han añadido a la regla de fe. Entonces me quiso citar a Ireneo de la interpretación de Génesis 3.15, ¿no? Génesis 3.15. Pero la realidad es que Génesis 3.15 no puede ser utilizado porque ya las herramientas metodológicas que tenemos hoy han demostrado que la forma en que los padres interpretaron Génesis 3.15 está errada, está mal. Y no es para menos, Ireneo no hablaba hebreo. La crítica textual hoy ha arrojado muchísima luz de que en muchas ocasiones los padres de la iglesia estuvieron errados. Los católicos romanos fundaron un dogma sobre una mala interpretación. Lo mismo sucedió con el sacramento del matrimonio. Le llamaron sacramento por una mala interpretación de la Vulgata, que había sido interpretado así, sacramentum, cuando era misterio. Era misterio y ellos lo interpretaron como sacramentum y ahí derivó justamente en el entendimiento que ellos tienen ahora del sacramento del matrimonio. Cosas que no pueden ser irreformadas porque las hacen bajo la tutela del papado. Ahora, esta es una pregunta interesante. Y fíjate lo que te voy a decir aquí, querido. Dice, tío Pacheco, ¿cómo abordamos el tema de la Eucaristía con la cual sí diferimos con los padres apostólicos?
Yo no difiero con los padres apostólicos. Los padres apostólicos hablaron a veces en términos muy realistas, a veces hablaron en términos simbólicos, pero nunca hablaron en transubstanciación. Esa es una conceptualización de lo que entiende Roma por la Eucaristía. Yo creo que la postura más débil, escuche bien lo que le voy a decir aquí, yo personalmente creo que la postura más débil es la simbólica. Yo no sé cómo defender la postura simbólica, para mí es la más débil, porque efectivamente los padres de la iglesia parece ser que adoptaron en un consenso mayoritario la postura realista. Hablaron mucho más en términos realistas. Si tú perteneces a una comunidad que tiene una postura simbólica, no sé qué decirte. Es decir, ese radicalismo extremo que luego se dio de la reforma radical sí trajo en algunos cambios, en algunos sentidos cambios a la catolicidad. Entonces, yo como metodista me adhiero a la postura realista, ¿no? Recuerden ustedes que el metodismo adoptó lo mejor del calvinismo y en ese sentido el anglicanismo tenía una postura realista. Hay metodistas que son simbólicos, ¿sí? Hay metodistas que tienen una postura simbólica. Yo no sé qué va a ser de ellos, ¿no? O sea, yo no creo, por ejemplo, que los sacramentos sean simples ordenanzas o cuestiones que uno puede vilipendiar o ningunear, pero ese no es el tema, ¿no? El tema es que les conviene hacerse confesionales y conectarse a la catolicidad de la iglesia, ¿no? Pero aquí está la evidencia de que en efecto nosotros no hemos cambiado ni un ápice el asunto de la regla de fe. Acá dice Matthew Barrett dice, la reforma fue un intento de renovar esa forma antigua de la iglesia. Ahí lo tienes otra vez, ¿no? Que inicialmente fue distorsionada por hombres analfabetos y posteriormente casi destruida por el pontífice romano. Fue bajo el papado, bajo el pontífice romano, que esa catolicidad, esa vida de la iglesia, esa antigüedad de la iglesia fue totalmente distorsionada. Fue bajo el papismo, hasta el día de hoy. ¿Cuáles son los últimos dos dogmas que se han aventado el papismo? La infalibilidad papal, la Asunción y la Asunción de María. Dogmas que le han añadido a la regla de fe. Continúo. Según Calvino, la Iglesia Católica Papista se había desviado en tres áreas que obviamente él buscaba recuperar en su trabajo metodológico. Se había desviado en la doctrina, por supuesto que se desvió en la doctrina, se desvió en la disciplina, es decir, algo elemental para la Iglesia, que la Iglesia Católica se pasa por el arco del triunfo, por eso no tienen vergüenza de decir que han tenido papas literalmente fornicarios. Y yo me pregunto, ¿y por qué hubo un papa fornicario? ¿Alguien de ustedes se pregunta por qué carambas hubo un papa fornicario? ¿O dos o tres? ¿O por qué hubo papas asesinos? ¿Sabes por qué? Porque no existía la disciplina, porque nadie los quitaba. Nadie los quitaba. Entonces la disciplina en la iglesia también fue vilipendiada bajo el papismo. Ellos ahora no tienen vergüenza, los cínicos, de decir que sí hubo papas fornicarios, que no hay ningún problema. ¿Cómo no va a haber ningún problema, cabezón? Literalmente me estás diciendo que el Espíritu Santo operó bajo un papa fornicario para dirigir a lo que tú llamas la Iglesia Católica Universal. ¿Ven? ¿Ven las incoherencias? Entonces Calvino creía que se habían desviado en la doctrina, en la disciplina y en los sacramentos. Y en efecto, por ejemplo, cuando tú lees a Lutero también en la cautividad babilónica, te das cuenta de que Lutero también escracha a los católicos porque le habían retenido la copa al pueblo. Es decir, también los sacramentos los habían distorsionado hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no han subido aquí católicos muy cancheros de que ellos vienen a defender la copa, pero no toman la copa? Y se inventaron una palabrita, la concomitancia, y aparte que no hay sustento bíblico, ni tampoco hay sustento patrístico para los supuestos 7 sacramentos. Llegaron a haber listas hasta de 20, hasta de 100 sacramentos. Este es un acuerdo de tradición moderna, los 7 sacramentos es un acuerdo moderno. Pero esta parte de la disciplina es muy importante, porque una iglesia una iglesia que no disciplina a los miembros, hermano, una iglesia donde el pastor y la junta directiva, el cuerpo magisterial no disciplina a los miembros, es una iglesia que va a dejar que muchas tonterías sucedan dentro de ella. Es una iglesia que pronto se va a llenar de pecado. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Una iglesia que no se toma en serio la disciplina es una iglesia que pronto va a sufrir las consecuencias del pecado de los creyentes dentro de la propia iglesia, y esto va a afectar a la vida espiritual de la iglesia. La disciplina es elemental dentro de la iglesia. Es elemental dentro de la iglesia. Si no hay disciplina dentro de la iglesia, la vida espiritual de la iglesia se va a ver mermada. Necesitamos, obviamente, ser disciplinados y tener a un pastor. Necesitamos a un pastor que nos esté atendiendo espiritualmente para que ejerza la disciplina. Porque si somos dejados sin disciplina, dice la Biblia, somos bastardos y no hijos. ¿Sí? En la Iglesia Católica no existe la disciplina.
Los católicos pueden literalmente salir de la misa e irse a emborrachar como locos, ir a hacer un desastre, porque no hay nadie que vigile sus vidas. ¿Sabes en quién se llega a ejercer la disciplina? En la iglesia docente, es decir, entre ellos, entre los curas. Pero para el católico de a pie le han dejado libertad total y han dejado totalmente al católico que él solito vaya y se acerque al confesionario cuando él ande haciendo batidero, ¿no? Porque literalmente los sacerdotes no conocen a los católicos. No sabe quiénes son los católicos. Una vida sin congregarse es una vida sin el vínculo de la iglesia. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo mal. Por eso, dentro de la congregación, dentro de la unidad de los cristianos, el Espíritu Santo nos dispensa su gracia en medio del culto, en medio del servicio público. Cuando estamos reunidos 2, 3 o más en su nombre en el culto público, recibiendo los medios de gracia, la exposición de las Escrituras, el Espíritu Santo está operando en nuestros corazones. Ahí mismo hay confesión de pecados públicamente, como se hacía en la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasa si no te congregas? Como es el caso de Jonathan, como es el caso de la mojarra blanca, como es el caso de Daniel Hernández. Estos tíos agarran monte porque no hay nadie sobre ellos. Es exactamente lo mismo que en el catolicismo. No hay disciplina, no hay comunión. Ese es el problema. Y entonces, ¿quién les administra los sacramentos? Porque recuerden ustedes que el Espíritu Santo trabaja de forma individual, pero también de forma colectiva. Trabaja en el individuo y en la iglesia. Y en la iglesia el Señor ha constituido maestros que enseñen, pastores, obispos, presbíteros que administren los sacramentos, que es vida de la iglesia. Es decir, yo siempre lo he dicho, no nos salvamos sin la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida a la cabeza, que es Cristo. Nos salvamos en la iglesia, con la iglesia, juntos. Esta cuestión de que yo soy el papas fritas y que yo me las puedo todas porque soy inteligente, eres un rebelde sin causa. Eres una piedra de tropiezo. Sin la iglesia no eres nada, porque no le puedes decir la mano al ojo, no me sirves. Y aparte dice la Biblia que la vida de la iglesia está así, como se alimenta dentro de las coyunturas, no como en un cuerpo. Entonces, cuando una persona deja de congregarse, ¿qué empieza a pasar? Se desprende de la iglesia, se desprende del cuerpo de Cristo. Y fuera de Cristo no puedes hacer nada. Sigues hablando, sigues manteniendo la jerga, sigues hablando de Dios, etcétera, etcétera, pero tu vida espiritual empieza a mermar. Entonces, en la iglesia católica no existe la disciplina, ¿ves? Mira, el sacrodiarreas puede hacer lo que le venga en gana y nadie le va a decir nada. ¿Por qué? Porque la gente no conoce, los sacerdotes no conocen a los miembros de sus iglesias. La disciplina la ejercen entre los curas. A los demás les dejan el confesionario, ahí en privado, ¿no? Entonces la iglesia católica, según Calvino, había errado en 3 áreas. En la doctrina, lo sabemos. En la disciplina, cuídense, esta es muy importante, y en los sacramentos. Estas 3 cosas son elementales para la vida de la iglesia. Miren, si usted ha pecado, si usted ha caído, si usted está fallando, mi consejo es que crea en la iglesia, que realmente crea que el Señor ha dejado una iglesia y ha dejado en ella ministros aptos para liderar a su iglesia, porque les ha dado una gracia especial para trabajar con su iglesia. Por eso yo no creo en la herencia de iglesias. ¿Ves? Yo no creo que mi papá era pastor y yo voy a ser pastor y me dejó a la iglesia. No, yo no creo en eso, porque yo creo que la vocación es importante. Y la vocación es importante porque significa que Dios le va a dar a la persona ciertas gracias, ciertas habilidades espirituales para liderar a esa iglesia. Y si una persona se adueña de la iglesia, ¿qué va a pasar? Que no tiene la vocación, que no tiene la gracia, la vida espiritual de esa iglesia se va a mermar. Es importante que la iglesia tenga un pastor que tenga una vocación, que haya sido llamado al ejercicio pastoral, al ejercicio como maestro, para que la iglesia pueda vivir la vida espiritual y sea tutelada y cuidada bajo una persona que ha sido escogida para ello. Ese pastor le va a administrar los sacramentos, le va a administrar los medios de gracia por los cuales también se vive la iglesia. Entonces, Calvino era muy estricto en esto, ¿no? Doctrina, disciplina y sacramentos. Sin disciplina y sin sacramentos, obviamente viene una mala doctrina, ¿no? Porque si usted está cayendo, si usted está pecando, usted está fallando, acérquese a sus autoridades, ¿no? Y pídale a Dios que les dé gracia para que ellos tengan la mejor disposición de disciplinarle. Y disciplinarles, mis queridos hermanos, no solamente sentarlo en la banca si usted toca en la alabanza. Usted está tocando en la alabanza y ¡ay, me quitaron de la alabanza! Eso no solo es disciplina. La disciplina puede ser un acompañamiento, un discipular, un ir de la mano, un orar juntos. Y en medio de esa gracia que Dios le ha dispuesto al pastor, cada vez que le imponga las manos, cada vez que lo ore con usted, hay una gracia
que el Señor le va a estar a usted transfiriendo también. ¿Por qué? Porque Dios lo ha estipulado así. Porque la imposición de pastores, maestros y líderes, dice la Biblia en Efesios, es para perfeccionar a los santos. Esto se ha hecho para perfeccionarte a ti. Te alejas de los sacramentos, te alejas de la disciplina. Eres un cero a la izquierda en la iglesia y no te importa la doctrina. Estás frito, mi hermano. Estás frito. Sigan a Jonathan con su ecumenismo mal chafa ahí. Y ese es el problema, estás frito. Nosotros, por lo menos yo apunto a la recuperación de la teología, a la recuperación de la historia, a la recuperación de la eclesiología, de la conexión con la iglesia del pasado. Lo que funciona en el pasado nos va a funcionar a nosotros, ¿no? Y obviamente desechar todas esas novedades que van surgiendo en la palestra día tras día de individuos que se levantan a sí mismos y se llaman a sí mismos Mesías, y que sin congregarse, sin participar de los sacramentos, sin ser fieles a una iglesia, a una denominación, ahí andan, ¿no? Ahí andan acarreando a las ovejas de un lado a otro y andan las ovejas tras de ellos. Esta no es una lucha de ver quién es más intelectual, esta es una lucha de volver a ser la iglesia. Así que acá tengo a Matthew Barre nuevamente, dice, la Reforma no abandonó la catolicidad en los sacramentos, sino que refinó la comprensión de estos para alinearlos con las Escrituras y los padres de la iglesia. Si usted piensa que nosotros tenemos miedo a usar a los padres de la iglesia, no tenemos miedo a usar a los padres de la iglesia. Yo los uso, pero muchísimo. Los cito constantemente, cito los concilios, cito las encíclicas, cito a los padres, cito las confesiones. ¿Por qué? Porque es mi iglesia. Es mi iglesia. ¿Por qué habría yo de privarme de citar todo el trabajo de mi iglesia? Cito a Calvino porque es parte de mi iglesia. Cito a Lutero porque es parte de mi iglesia. Cito a Crisóstomo porque es parte de mi iglesia. Cito a Anselmo porque es parte de mi iglesia. Cito a Agustín porque es parte de mi iglesia, porque pertenecemos a la misma iglesia. ¿Por qué habría de privarme? A menos que sea un radical fundamentalista que yo piense que el catolicismo es catolicismo romano y no distingue entre catolicidad y papismo romano. Pero como distingo entre catolicidad y papismo romano, yo sé que la catolicidad está de mi lado y que el papismo fue el que se distorsionó, no nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros recuperamos la catolicidad. Fueron ellos los que se distorsionaron. Como la mayoría de eruditos concuerda, recuperar la catolicidad es recuperar el nexo con la iglesia a la cual pertenecemos. Recuperar la catolicidad, hermanos, es volvernos a la iglesia a la cual hemos pertenecido por 2000 años. La iglesia sobre la cual los reformadores trabajaron por la gracia de Dios. Como dice Gerald Bray, dice, los reformadores no buscaban crear una nueva iglesia, sino reformar la existente iglesia, devolviéndole a sus fundamentos bíblicos y católicos. Entonces no le tenga miedo a la palabra católico. Nosotros somos católicos en el mejor sentido de la palabra. Quien se ha desviado son ellos, los papistas son ellos, pero están las dos caras de la misma moneda, ¿no? Están los dos problemas de la misma moneda. Los padres de la iglesia fueron recuperados en el contexto de la Reforma, afinados en el contexto de la regla de fe y usados como la base o rol autoritativo que demostraba el nexo de la fe católica. No tenga miedo, pregúntele a un católico lamecuadros qué padre de la iglesia creía en la barrabasada esa de la Inmaculada Concepción. ¿Qué padre de la iglesia creía en la supuesta infalibilidad del Papa? ¿Qué padre de la iglesia creía en la Asunción de María? No hay nada. Te van a citar libros apócrifos, te van a citar a un padre por acá del siglo VI, siglo VII. No hay un nexo, no hay una conexión apostólica, no hay una tradición, no hay nada, porque son ellos los que se desviaron. Ellos fueron los que se desviaron. El papismo fue el que se distorsionó, no nosotros. No nosotros, fueron ellos. Yo reto a un católico aquí que me diga el nombre de un padre de la iglesia del primer siglo, un padre apostólico, discípulo de los apóstoles, que haya creído en esa barrabasada, la infalibilidad papal. Yo reto a cualquiera aquí católico que me nombre a un solo padre apostólico, porque ahí tiene que iniciar todo con los padres apostólicos que vienen de los apóstoles y después los discípulos de los padres apostólicos, que me nombre un solo padre que haya creído en la Inmaculada Concepción. No hay. ¿Sabes lo que hay? Hay vericuetos, hay gimnasias mentales. Que por acá, que Génesis 3:15, sí, pero son malas lecturas de los padres. No hay nada. Nada. Dice por acá Cirano, dice, ¿cómo conectamos históricamente la iglesia protestante con las primeras del siglo I? A través de la regla de fe, por supuesto. Calvino y los otros reformadores se veían a sí mismos como herederos de los padres de la iglesia, utilizando sus escritos para fortalecer sus argumentos contra las innovaciones medievales. Ahí lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, hay dos caras de la misma moneda, ¿no? Están las dos caras de la misma moneda. Está, por un lado, el papismo romano, que le ha añadido a la regla de fe una serie de cuestiones totalmente
irreverentes, y está por el otro lado el fundamentalismo evangélico recalcitrante que se ha desconectado totalmente de la regla de fe y lo único que sabe es 30 minutos de alabanza y una predicación. No sabe nada de la iglesia. Su eclesiología es vana, o sea, no tiene conexión eclesiológica. No tiene cómo construir, porque su eclesiología está frita, porque a él lo que le interesa es escuchar a Majo y Dan. Entonces le hablas de catolicidad, le hablas de la iglesia católica, y se asusta, no sabe qué hacer. Para él es mejor escuchar una canción de Hilson, escuchar a Mil San Marcos, escuchar yo soy la tsunamita. ¿Ven? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, hay tres formas de recuperar la catolicidad. Aquí se las doy. Hay tres formas. La primera es redescubrir a la Escritura como la autoridad suprema. Y esto ya rompe totalmente con el papismo, porque en el papismo la autoridad suprema es el Papa, no la Escritura bendita e inspirada por Dios, sino el Papa es enagualú roñoso pelón de ahí del Vaticano. La Reforma enfatizó que es la Escritura la norma suprema de fe y práctica. Y esto nos conecta directamente al creyente con la enseñanza apostólica y patrística. ¿Qué hacían los apóstoles? Citaban las Escrituras. ¿Qué hacían los padres de la iglesia? Citaban las Escrituras. Claro, incluso este Cefas, ¿no? Mira, este mentado Cefas, que es un ignorante, yo pienso que es como un adolescente, no sabe que nosotros, por ejemplo, creemos en la concepción virginal de Jesús. Él piensa que si nosotros decimos en el credo, y fue concebido de María la Virgen, él dice, ahí está, los protestantes creen en la Virgen. Son tan cabezones los católicos, que no les enseñan, que no saben que hay una distinción entre creer lo que el credo dice, la regla de fe, y bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Isaías 7, por supuesto que creemos en la profecía de Isaías 7. Jesús nació del vientre virginal de María. Lo que no creemos es en la perpetua virginidad de María. Ese es un dogma católico papista. Dice por acá, ¿crees la sola escritura y no hay ningún documento de padre de la iglesia que implemente ese principio, ni mucho menos si es doctrina, que lo es, pero lo niegan? Te invito a que subas y lo debatimos. ¿Te parece? Te invito a que subas y lo debatimos si los padres creían que la escritura era la norma fundamental de la doctrina y que la escritura normaba la tradición. Te reto para ver si es que los padres creían en la infalibilidad papal. Si los padres creían en la infalibilidad papal y tú me lo pruebas, yo me hago católico. Y si no puedes probármelo, tú cierras tu cuenta, esa pirata que tienes ahí. ¿Qué te parece? ¿Lo aceptas? Porque la autoridad final, la autoridad suprema para el católico es la infalibilidad del Papa. Es el Papa ese roñoso. Yo creo que no, yo creo que la autoridad es la Escritura. Te doy la oportunidad, es la oportunidad de oro. Es tu oportunidad de oro. Sube y pruébame que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, se regían por la infalibilidad del Papa. Pruébame esa palabra, infalibilidad papal ex cátedra. Pruébamela, que es un dogma. Por supuesto que los padres aplicaban el principio de la escritura como norma final, como norma fundamental para la disquisición objetiva de cualquier doctrina. Te lo puedo probar en un debate. Sube y lo hacemos. Ahí está, mira. Ahí está. Entonces hay tres formas de recuperar la catolicidad. Estos tíos han cometido otro error. Estos tíos piensan que sola escritura, el vocablo sola, significa literalmente que nosotros despreciamos tradición, que nosotros despreciamos concilios, que nosotros despreciamos las enseñanzas. Nosotros creemos exactamente lo mismo que ustedes. Creemos en las definiciones cristológicas de los concilios, creemos en la tradición. La única diferencia entre sola escritura y el papismo romano es que sola escritura dirige la tradición. Esa es la única diferencia elemental. Esa es la única diferencia elemental entre el catolicismo romano y el protestantismo. ¿Cuál es el papel de la escritura en relación a la tradición? Ese es el debate. No hay nada más. Ese es el debate. Los papistas romanos creen que la tradición sigue añadiéndole a través de la vida de la iglesia esos dogmas roñosos, ¿no? Que ellos tienen. Nosotros creemos que no, que debido a que la escritura norma la regla de fe,
Ya no hay más dogmas, más tradiciones que se le puedan añadir a la regla de fe. ¿Y sabes cómo te lo puedo probar? Te lo puedo probar así, mira, fácilmente. Los propios ortodoxos no confiesan el filioque porque fue un añadido a la regla de fe, lo cual demuestra que en efecto la escritura normaba la regla de fe y eso se determinaba en concilios. Pero bueno, suba y pruebe usted que los padres de la iglesia creían en la infalibilidad papal, porque aquí el paradigma sería infalibilidad papal contra sola escritura. La norma elemental autoritativa y el paradigma autoritativo para nosotros es la sola escritura. Para ti es el Papa. ¿Qué pasó? Suba y demuéstrenos que los padres en efecto hacían teología pensando en el Papa como infalible. Si tú subes y pruebes eso, yo cierro el canal. Te estoy dando una oportunidad de oro. Tienes una oportunidad de oro. A ver, parece ser que acá subió, no sé si este sea. ¿Eres Luciano Mancilla? A ver, alguien subió por acá. ¿Cómo estás, querido? ¿Eres católico, Chilet? Muy bien, Pacheco. ¿Me escucha bien? Sí. Dios le bendiga primeramente. Dios te bendiga, Chilet. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. ¿Eres católico, Chilet? No, soy evangélico. Ah, es que estamos dando la oportunidad ahorita a un católico que suba, Chilet. Si quieres, ahorita subes un ratito. Ah, ya, ok. Te Vuelvo. mando un abrazo, campeón. Te mando un abrazo. Ya. Estamos esperando que suba este católico, hermanos, que puso eso, ¿no? Que la sola escritura no estaba en los primeros siglos. Bueno, suba y pruébelo. Suba y pruébalo. Si la defensa del católico es que el Papa es la autoridad final, yo creo que él puede probarlo a través de la patrística. Él puede probarlo con los padres apostólicos, que los padres apostólicos hacían teología siguiendo la infalibilidad papal como norma. Se desapareció, ¿lo ven? Así son los católicos, son habladores, pero ya nada más los atora uno y salen corriendo, ¿no? Bueno, 3 formas de recuperar la catolicidad. 3 formas de recuperar la catolicidad. Primero, volver a la escritura, por supuesto, como autoridad suprema. Volver a la escritura como autoridad suprema. Leer la Biblia con herramientas históricas, comentarios patrísticos y reformados para entenderla en el contexto original. Participar, por supuesto, en grupos de estudio bíblico que fomenten el diálogo sobre cómo aplicar la palabra de Dios en la vida cotidiana. Promover la lectura de traducciones fieles y accesibles, como la que hizo Lutero de su Biblia en alemán. Otra forma es, por supuesto, revalorizar la predicación y el sacerdocio de todos los creyentes, que fue obviamente uno de los rescates que hizo la Reforma Protestante. La Reforma restauró la importancia de la predicación fiel y destacó que cada creyente tiene acceso directo a Dios, eliminando las divisiones jerárquicas innecesarias. ¿Cómo podemos implementar esto? ¿Cómo lo podemos implementar? Asistiendo a la iglesia, congregándonos, Jonathan. Hay que congregarse, Jonathan. Asistiendo a la iglesia, donde la predicación esté centrada en la exposición de la Escritura y conecte con las necesidades espirituales del presente. Del pasado, rescatamos lo necesario para el presente. Animar a los creyentes a participar activamente en el ministerio de sus comunidades locales. Jonathan, ¿está escuchando, Jonathan? Entendiendo que cada uno tiene un llamado en el cuerpo de Cristo. Equipar a los miembros de la iglesia con herramientas para enseñar, para discipular, fomentando la cultura de formación mutua, apoyándonos todos. Y la última, la más importante que he venido a tocar. Anda por aquí Cefas, que suba Cefas, que suba para darle una pacateada a ese neófito. Reconectar con la historia de la iglesia y los padres. ¿Por qué es efectivo esto? Los reformadores no rechazaron la tradición, sino que buscaron restaurar las enseñanzas de los padres y de la iglesia primitiva como guía para el presente. ¿Cómo lo podemos implementar en nuestras iglesias? Bueno, leyendo y estudiando las obras de los padres y los reformadores, reconociendo su sabiduría en cuestiones doctrinales y prácticas. Tenemos que enseñar a los creyentes a discernir entre tradiciones auténticamente católicas y universales, que vendría siendo la regla de fe, y las que son meras innovaciones doctrinales como lo es el papismo. Celebrar la herencia común de la fe cristiana mediante la práctica que refleje la catolicidad, como los credos históricos, apostólicos y nicenos, ¿no? Que es la regla de fe. Ahí lo tienen.
Entonces, esta es la evidencia de que en efecto nosotros recuperamos la catolicidad. Si alguien me quiere decir que los padres de la iglesia hacían teología pensando en la infalibilidad del Papa, esta es su oportunidad para demostrármelo. Esta es la oportunidad. Ahí está el link. Suban y demuestren que en efecto los padres de la iglesia cuando hacían teología pensaban en la infalibilidad del Papa como paradigma autoritativo, que es lo que los católicos creen hoy. Los católicos creen hoy básicamente que si tú no crees todo lo que la iglesia dice a través del Papa, de sus concilios, de su cuerpo magisterial, docente y sus declaraciones ex cátedra, tú no puedes ser católico, tú no puedes ser cristiano. ¿Ven? Que me lo muestren. Que me muestren eso con la patrística, con los padres apostólicos, con los padres de la iglesia. No existe. No existe. ¿A qué apelaban los padres de la iglesia? A las escrituras. A las escrituras. Los concilios, ¿sobre qué base trabajaron? Sobre la base de las escrituras. No trabajaron sobre la base de la autoridad del Papa ni su infalibilidad. Entonces, el paradigma que la Iglesia Católica tiene hoy es un paradigma inventado, es un paradigma falso, es un falso dogma que se ha impuesto a la Iglesia. Por eso no se les debe llamar católicos, se les llama papistas. Papistas, no son católicos, son papistas. ¿Quién recuperó de verdad la catolicidad? Nosotros. Bueno, Cefas, si usted quiere subir, suba, ahí está el link. Suba y enséñenos. Usted es bueno haciendo chores, pero vamos a ver si usted puede defender eso, ¿no? Vamos a ver si usted puede defenderlo. Ahí está el link, si quiere subir, yo lo invito. Y si algún católico quiere subir a demostrar que los padres de la iglesia, que la iglesia primitiva hacía teología teniendo en cuenta la infalibilidad papal, es la oportunidad de oro. Suban y demuéstrenlo. Suban y demuestren, por ejemplo, que en efecto no le añadieron nada a la regla de fe. Suban. Suban que no le añadieron la asunción de María. Suban y demuestren que no le añadieron la Inmaculada Concepción. Suban y demuestren que no le añadieron la perpetua virginidad. Suban y demuestren que no le añadieron el purgatorio y tantas otras cosas que se han añadido a la regla de fe. Suban y demuéstrenlo. Que no es una mera piedad popular, que realmente está fuera de la regla de fe. Todo está anclado a la regla de fe porque todas estas cosas las tienes que creer para ser cristiano católico. ¿Ves? Si no estás condenado. Que nos muestren ahora si realmente los padres de la iglesia creyeron todas estas barrabasadas. Son solo bocones, eso es lo que son, ¿no? Ahí está, miren, apareció muy bravo, riéndose, que la sola escritura y de repente se desapareció el chat. ¿Por qué? Porque sabe, obviamente, que no tiene nada. Entonces, ustedes no tienen que tener miedo de utilizar a los padres de la iglesia. Jamás, nunca deben de tener miedo de utilizar a los padres de la iglesia. Porque ciertamente los padres de la iglesia están a nuestro favor. Este trabajo que yo hice aquí, de la sola escritura, demuestra con creces lo que Kay Madison ha dicho, ¿no? Kay Madison ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que los católicos han querido sacar ventaja de que el mundo evangélico ha abandonado su conocimiento acerca de este tema. Quiero leerles rápidamente lo que dice aquí Kay Madison. Dice, a ver, ¿dónde estoy? La adopción de la distorsión del principio sola escritura ha traído como resultado numerosos problemas bíblicos, teológicos y prácticos dentro de las iglesias protestantes. Distorsionar el principio, que es lo que hacen los católicos. Estos problemas se han convertido en el centro de atención en los últimos años a medida que numerosos protestantes se convierten al catolicismo romano y a la ortodoxia oriental, afirmando que su conversión se debió a gran parte a su determinación de que la doctrina de la sola escritura era indefendible. Los apologistas católicos romanos y ortodoxos se han apresurado a aprovechar la situación publicando numerosos libros y artículos dedicados a criticar la doctrina de la sola escritura, ¿no? Por supuesto, parte de la dificultad para comprender la doctrina de la Reforma se debe al hecho histórico de que los evangélicos rechazan la tradición y formulan la Reforma en términos simplistas de escritura contra tradición. Se dice que los protestantes enseñan solo las escrituras, mientras que los católicos enseñan escrituras más tradición. Esta no es una imagen de la realidad histórica. Nosotros no rechazamos la tradición. Nosotros no rechazamos la tradición. Rechazamos una tradición, la tradición papista, no la tradición apostólica, no la tradición patrística, no la regla de fe. Eso es mentira. Y cualquier evangélico que diga que ellos son sola escritura y que los católicos son tradición, es mentira. El debate con ellos no es sobre la tradición, es sobre el alcance de esa tradición. Ese es el debate con ellos, pero bueno. Radio Shanghai es un podcast para vos.
Radio Shanghai es actualidad y palabra de Dios. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube y muchos lugares más. People los presenta para vos, Radio Shanghai. Es actualidad y palabra de Dios. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube y muchos lugares más. People los presenta para vos, Radio Shanghai. Radio Shanghai es un podcast para vos. Radio Shanghai es actualidad y palabra de Dios. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube y muchos lugares más. People los presenta para vos, Radio Shanghai. Radio Shanghai. Palabra de Dios. Puedes escucharnos en Spotify, YouTube y muchos lugares más. People los presenta para vos, Radio Shanghai. Yeah. Radio Shanghai. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.